Documenjuanes. Con Juan Ferrari. Documenjuanes. En Hasta Documenjuanes tenemos, un programa cargadísimo. ¡Vamos! Tenían ¡Grande, que volver los Juan! Documenjuanes después de una Sí, la semana. semana pasada. Clemente está hace 3 semanas esperando el bio de Mercedes Sosa. Le voy a pedir a Clemen que hoy hablemos del video de Mercedes Ya me lo Sosa. olvidé, ahora no quiero hablar de nada. Hay mucho estreno en estas semanas. Obviamente en el medio hubo un Bafisi también. La semana pasada queríamos hacer una columna sobre eso y obviamente no pude, pero hubo varios estrenos. Entre los que se destaca, por ejemplo, un estreno que va a tener estreno oficial en Netflix también, y es el documental sobre el asesinato de José Luis Cabezas. Pero eso va a ser recién el 19 de mayo. Entonces por eso yo ya lo vi el documental, gracias a la gente de Netflix que me lo compartió. Pero digo, vamos a dejarlo más cerca de la fecha de estreno, porque si no es una manija medio al pedo para lo que viene. Está buenísimo, igual para charlarlo. Pero hay muchos estrenos. En algún momento quiero que Clemen hable de ese BIOS, porque fue el último estreno de Star Plus, de la mano de National Geographic. Nat Geo hace esta serie que se llama BIOS, donde repasa la vida y obra de varios artistas, y el último tiene que ver justamente con Mercedes Sosa. Clemen, ¿te querés meter ahora con No. No, episodio? decir la verdad Por que favor, sí, yo para quiero mí que avancemos, es un artista tan omnipresente en la historia nuestra que ver un docu y enterarte de tantas cosas que no sabías, en mi Claro. caso, fue sorprendente. Sí, ahora obviamente no lo tengo tan calentito como hace un par de semanas, pero sí lo que me pasó es que me puso mucho más en dimensión la figura de nuestra gran cantora argentina, y por otro lado, a través de la historia de Mercedes Sosa, podés contar la historia política de nuestro país de los últimos 50 años. Digo, me parece que ese es el hallazgo del documental, Sí. más allá de las estructuras que suelen respetar los BIOS, ¿no? Digo, con un conductor que encima es Abel Pintos, digo, Está muy es bien, más popular. Abel. Está muy bien, Abel. Sí, eso particularmente, está digo. bien elegido también. Sí, digo, Sí. esa es la pelota que te tiro, digamos, ¿no? No, yo iba a estirar sobre todo esto, la magnitud del personaje, no solamente en la música, sino en la importancia de transmitir Latinoamérica también, y de difundir Latinoamérica en momentos muy complicados para nuestro país y para toda Latinoamérica. Que hay mucho material de Mercedes Sosa en YouTube para buscar, de Canal Encuentro, documentales más largos, más cortos, pero que hay mucho que, además de hablar de su obra musical, habla de lo que fue como personaje importante para la cultura. Y también, viniendo del norte, una situación de necesidad y de pobreza, ella encuentra su vocación y encuentra que no solo es cantar, sino que es la cultura, que tiene que leer, que tiene que conocer a los poetas, que tiene que meterse en la literatura política. Lo entiende como algo integral y lo decide siendo aún muy chica y con una vida privada bastante tumultuosa también, ¿no? Con el Negro Matos y Sí. no la pasaban tan bien, además. Me parece muy interesante la figura de su segundo compañero, el que fallece en la década del 70. Y por otro lado, también la magnitud te pone de frente a la magnitud de lo que fue el regreso de Mercedes Sosa con los shows en el Ópera, volviendo del exilio, lo que significaron esos shows y lo que significó también para la comunidad artística argentina, para los músicos y demás. Y esta cuestión de, puede haber una bomba en el teatro cualquiera de estos días. Así que para mí está buenísimo. Digo, es un documental pensado para la televisión, digo, no es un documental para ir a festivales. Pero bueno, me parece que está muy, Es muy el bueno. BIOS y ya hubo varios muy buenos. El Sí, último claro. que habíamos visto era el de Andrelo. De Calamaro, exacto. Estuvo Para mí bueno. este es mejor. Y este es muy bueno. Es largo, yo no lo vi entero todavía. Hay muy buenos documentales y muy buenos estrenos, y además hay algunos adelantos de lo que viene por delante también muy interesante. Recién fuera del aire hablábamos de el comediante George Carlin y un documental que va a estrenar HBO dirigido por Judd Apatow, ni más ni menos. Es un documental que le tenemos muchísima fe por lo que representa George Carlin. Para el que no lo conozca, quizás algunos lo tengan simplemente de Bill y Ted, de esa película que protagonizaba Keanu Reeves, con ese tipito pelado de colita larga y sobre todo, bueno, el tipo fue un dios del stand-up, quizás de los más importantes que dejó el stand-up norteamericano, y vale la pena estar atentos a este documental que llega a HBO, como también está todo el mundo hablando del estreno del documental de Cyndi Lauper. No lo vi, no sabía. loca. Un documental sobre su vida, sobre su paso La en la última vez había venido a música. Argentina hace 5 o 6 años. Que cantó en un aeropuerto. En el aeropuerto le suspendieron el vuelo y agarró el coso y cantó Muy bueno. Girls Just Wanna Have Fun. Así que estaremos atrás de esos, como en su momento también anunciamos en documentales que se iba a estrenar en Apple un documental sobre la vida de Magic Johnson, que se llama They Call Me Magic. Bueno, ya se estrenó. ¿Ya está? Sí, ya se estrenaron los 3 episodios. Es de Apple Plus. Bueno, Lo vi y lo vengo a compartir como el primero de los recomendados de hoy. They Call Me Magic cuenta la historia de Irving Magic Johnson y cuenta
de una manera muy acertada, me parece, la diferencia entre Irving Johnson y Magic Johnson. Como la del pibito que era un poco más introvertido, con el jugador de básquet que a mí me sorprendió verlo, porque yo no vi, por ejemplo, la serie que estrenó HBO ficcionada. Se va cayendo de a poquito. Puede ser, la serie Sí. de Adam McKay, pero lo que sí me gustó mucho con el material es ver un tipo que salía a la cancha con una sonrisa. Increíble. Digo, ¿cómo puede Es ser que un se tipo juegue- que no se juegue podía con esa creer sonrisa? que le tocaba jugar con su ídolo de toda la vida, que era Karim Abdul-Jabbar, y un base de 2 metros, Exacto. algo inexistente en esa época. De ¿no? lo que No se habla existía. mucho en el documental sobre cómo un tipo existía. puede correr esa velocidad siendo un base de 2 Ágil. metros 3. Y para mí hay algo que es como es el primer paso grande antes de que Michael Jordan termine de ser el primero comercializable, pero de repente tenés eso, es un gran póster Magic también. Lo que cuenta el documental en su primer episodio por lo menos es la importancia también de la llegada de Magic Johnson para Los Ángeles, para lo que representó una lavada de cara de una transmisión de alegría. O sea, el tipo además llegaba, además de con su talento deportivo, llegaba con un carisma que rápidamente se metió en los comerciales de tele, se metió en la farándula de Los Ángeles y se convirtió en una celebridad muy rápido. Previo a eso, él jugaba para la Universidad de Michigan y lo que te muestra es aquel draft en el que tuvieron que tirar moneda Chicago Bulls y los Lakers por ver dónde o quién iba a elegir primero. Los Bulls le pidieron por favor, esta historia me gusta mucho, el capo de los Bulls le dice al de los Lakers, necesito que me dejes elegir a mí, cara o seca. Dice, porque nosotros se lo vamos a dejar al público de los Chicago Bulls, que ellos voten si quieren que votemos cara o seca. O sea, que elijamos. Entonces, déjame que en función a lo que diga el público, yo elija primero. Los Lakers le dice, dale. El capo de los Bulls dice, a mí siempre me gustó Cruz, pero el público eligió cara. Adivina qué salió. Cruz. Salió Cruz. Obviamente. Y Lakers obviamente tuvo el primer puesto en el draft, y es que eligió a este pibito que dejó la universidad antes, porque ya el talento marcaba que se iba a convertir en un jugador profesional antes de lo normal. Después de una charla muy larga con los padres, que también obviamente dan testimonio a partir de archivo en el documental, aparece este pibe que en el primer momento que se metió ya demostró las cualidades que tenía, y también habla de ese vínculo con Karim Abdul-Jabbar y de cómo de repente Karim se tuvo que correr y entender que venía un chabón que iba a ser el que iba a manejar ese equipo, el que iba a encargarse de ser como el Igual capitán. ¿Habla Karim? No perdía su estatus de... No, No. pero con el tiempo se nota lo importante que es Magic Sí, Johnson sí, para, sí, la, sí. para la conquista de ese primer título, y también de las rispideces que generó. Primero con Karim y después con el entrenador de ese momento de los Lakers, donde el tipo en un momento empezó a cambiarlo de posición. También está muy bueno cómo Magic Johnson se reubicaba en función a cómo confundir al rival. Decirle, ahora poneme a jugar de pivote, ¿entendés? Como cambiaba de lugar porque sabía... Porque tenía como esa cosa que en el fútbol decimos como el espíritu de potrero. O sea, mantenía esa cosa de jugar medio, no con trampa, pero sí con picardía, con una picardía distinta a la que estaban acostumbrados en la NBA. Y lo ves y decís, ¿es el documental definitivo sobre Magic Johnson? Yo la verdad que no tenía tanto el personaje como para saber si es el definitivo. Obviamente hablan todos. No estamos Eso- nombrando que, un montón. que dio HIV positivo. Bueno, digamos, sí, o sea, hay, sí, hay que una eso- historia Un momentazo. impresionante. Que eso es más adelante en el Seguro, documental, claro. obviamente. El primero llega desde el draft hasta el primer título con los Lakers. Son 3 episodios, repito, pero sí. O sea, está hablando Jordan, está hablando Barkley, está hablando Karim Abdul-Jabbar, están hablando todos los que Bueno. estuvieron al lado de él, más los entrenadores, más los managers de cada equipo. Sí, es completísimo el documental, no hay dudas. Atrás del documental hay un director que hizo una serie que se llama Dope, que es muy buena y que tiene mucho, me parece, todo el mundo, el entorno este de básquet, rap, mundo negro, atrás de Estados Unidos. Me parece que está muy bien elegido el director también. Así que They Call Me Magic es la primera de las recomendaciones. Bien, muy bien. La segunda es una serie también documental, nos vamos a ir a HBO Max. Esta la voy a comentar cortito y al pie, me parece que es para algunos pocos que les guste mucho el formato, pero tiene que ver con la historia del late night. HBO y CNN ya se juntaron para hacer coproducciones documentales desde hace bastante. Primero hicieron uno que era la historia de la comedia en Estados Unidos, donde hay, obviamente, en una serie documental de 6 episodios, muchas historias vinculadas al humor y los Estados Unidos. Y ahora se mete con el late night, y es un formato que surgió hace muchísimos años, hace más de 40 años en Estados Unidos. No, hace más de 40. Ya no me acuerdo cuál es el primer late night, no recuerdo el año, pero sí lo que recuerdo es esta cuestión comercial de dónde
dónde podemos meter a esos pequeños anunciantes que no auspician el programa entero. Vieron que en ese momento No es el main sponsor. Exacto, se acostumbraba mucho a un main sponsor hasta que quizás el sponsor formaba parte del nombre del programa. Claro, Que eso Odol en Odol Pregunta. Pregunta, claro. Pero en los late nights aparecen estas marcas auspiciando de noche y abren una franja horaria que la tele no tenía, que era de las 11 de la noche en adelante. Estas empresas a las que les importa el país. Claro, pero dentro del late night aparecen como dos grandes ramas. Uno que tiene que ver con la actualidad, con las noticias, con los hechos del día y obviamente tratados con cierto humor o con cierta picardía. Y por el otro lado, el late night para entretener. Y al principio le costó mucho encontrar a estos líderes de los late night porque no entendía bien si era por el lado de un comediante. Un comediante tenía el expertise de hacer reír, pero no tenía los tiempos de la tele, entonces tampoco lo sabía manejar. En el medio fueron en un momento a buscar especialistas de los diarios como para armar un programa con todos ellos y se encontraron con un grupo de gente aburrida. Bueno, viejo. Que no tenía razón de ser para un formato. Es que hay una pizca de periodismo nocturno. que también hace falta ahí. Exactamente. Entrevistar o algo. Pero en el medio empiezan a encontrar a estos personajes y a lo largo de 6 episodios vas a tenerlos a todos, desde la tele. Lo puse en blanco ayer y vi que negro. me sorprendió que eran 6 episodios, Sí, como bueno, la comedia, mucho. la no sé qué, como los Exacto. títulos me la bajaron un poco. En realidad- Pero vi los primeros 10 minutos y me pareció muy interesante. Este sí es, es un tema para pocos, Sí, porque te tiene que gustar mucho la tele, pero este sí es el late night, el documental definitivo sobre el late night. Sí. Porque viste que a veces Hablan decís, todos. ¿pero cuál es? ¿Fallon o Kimmel o Corden? Digo, Johnny Carson. No, para mí hay que ir a Johnny Carson, digo, Los para si viejos. vas a ver uno, mirá el de Johnny Carson. ¿no? Clásico. Pero viste que el que le gusta mucho el late night dice, Fallon reemplazó a este, Claro. se jubiló después de Conan tantos O'Brien. años. Fallon es Johnny Carson. Claro, Fallon es Johnny Carson, pero por ejemplo está la historia de Leno, Sí, Leno. Y Letterman peleándose Le- por David el- Letterman. de Leno y Letterman, exactamente, de cómo entra Kimmel también en reemplazo. Entonces todos esos también forman parte del documental y está buenísimo entender cómo fueron actualizando Saturday Night Live, que fue una usina de muchos de ellos a partir de un segmento que se llama Weekend Update. Entonces NBC está como en el centro de todo esto, ¿no? Pero aparecen absolutamente todos Es hablando. un formato que no. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Mi tope de gama. Siempre disfruté muchísimo del Pero por programa todo lo que- nocturno. De hecho, en Argentina se hicieron algunos muy buenos. Por la descripción que hiciste, es muy difícil Sí. una figura que concentre todo eso. Dicho esto, no hay ni una mujer. Bueno, lo interesante de la serie es que arranca diciendo que el primero fue con una mujer. ¿En serio? Sí, y que hoy hay que ir a buscarlo al archivo y descubrirlo, pero que por el Es contrario- llamativo que no haya, porque Ellen DeGeneres y algunos otros No. no estuvieron en ese horario. No, la ¿No? única que estuvo en eso fue Oprah Chelsea. tampoco. Chelsea fue la... Chelsea Sí, Market. Chelsea tuvo uno. Chelsea Market. Chelsea tuvo uno que primero estuvo en E! Perdió con el Everton. y al después final. estaba en Netflix. Ellen DeGeneres, de todos modos, por su estilo, digo, si bien ella iba a la mañana, Sí. tiene algo del tono, Claro. si querés, similar al de Johnny Carson, digo, ese tono más Hay igual, serio y gracioso. Hay igual ahora como una camada de mujeres nuevas, muchas surgen de haber sido guionistas de Saturday Night Live. o de Claro. conductores de late Ok. night anteriores que tienen 20, 30 guionistas por equipo. Amber Ruffin es el mejor de esos ejemplos, una Sí. chica que está haciendo un late night para Peacock, para una señal de allá, y que es muy divertida, es muy buena, y era la guionista de Seth Meyers. Bueno, creo que ahí está la envidia central, porque en la plasticidad y en la gracia del conductor, no sé, me parece que acá también hubo, pero esa de 30 guionistas, todo pensado, todo con una vuelta de tuerca más, no, a mí me genera envidia. Y la mayoría no sé, pero digo, son gente que está muy acostumbrada a escribirse su material, ya sea como guionista de otra cosa, como Conan O'Brien, que venía de Los Simpson, Exacto. o comediantes de stand-up, como eran en su momento Letterman y Leno. Sí, por eso también muchas veces acá, cuando se habla de productos argentinos, que se dice, hagamos algo como lo de Fallon. Pero darle 30 guionistas. Quizás es medio complejo pensarlo de esa manera, o la predisposición que uno ve como espectador y se fascina con los invitados rompiéndose huevos en la cabeza, no sé, digo... Claro, va un hay- invitado tremendo a un juego de 5 minutos. Pero para Exacto. eso es otra cultura también, ¿eh? Sí, Digo, sí. porque allá lo tenés, digo, para hacer Footloose con Kevin Bacon, el chabón está 2 semanas ensayando un sketch. Acá, ¿qué actor, digo, con todo respeto para los actores, qué actor se va a copar para hacer Ensayar 2 semanas para ir de invitado a un Sí, late pero night? pero Lo que también- pasa es que si fueran 32 millones de reproducciones ese momento... Pero vos lo que te mencionabas da. ayer también, a veces lo mejor que tiene el late night es la idea simple, con Total. un efecto muy grosso. McCartney con el ascensor abriéndose y de repente Fallon con McCartney, la gente abre el ascensor, lo ve a Paul McCartney, se cierra la puerta, sigue a su piso. Es una cosa muy chiquita, lo tenés que tener a McCartney también dispuesto a esa cosa. Sí. El momento Chad Smith, Will
Ferrell. Bueno, Increíble. claro, Es tantas como, cosas. es espectacular. O el primer programa de Jimmy Fallon que arranca diciendo a vos que mira a cámara y dice a vos que apostaste $50 que yo no iba a poder hacer esto, toma, te gané, tráeme la plata. Y de repente empieza un desfile de gente muy famosa poniéndole $50, Robert De Niro, Lady Gaga, y claro, tienen 30 mega arriba. muy, muy bueno. Está buenísimo, se llama La historia del Late Night, lo encuentran en HBO Max por si les interesa esto. Y la última recomendación es la serie que más me gustó, también es una serie documental de 3 capítulos y se llama Audiencia Cautiva o Captive Audience, así se llama, y cuenta una historia tremenda. Voy a tratar de sintetizarla. Esta es la historia de Steven, de un pibe de 7 años que un día... Este documental podría ser la pesadilla de todo padre. Ay, no. Porque es la historia de un nene de 7 años que está jugando en la calle, para un auto, lo invita a subir, el nene sube, es secuestrado este nene y recién es devuelto a la casa o aparece a los 14 años de Steven, o sea, 7 años después de su secuestro. Tremendo. ¿Qué es lo que sucedió con Steven? Lo subieron a un auto, lo llevaron a una casa, lo convencieron, siendo un niño de 7 años, que a partir de ahora la potestad o su nuevo padre era quien lo había secuestrado. Le dijo que los padres ya no querían estar con él, entonces lo terminó convenciendo y se terminó convirtiendo de alguna manera su secuestrador como en su padre. Un apropiador. Exacto, su apropiador. Entonces a partir de ahí empieza un vínculo, empieza una historia y este chico crece recordando a su familia, pero entendiendo que su familia ya no existía más, sino que su familia ahora era este tipo. Y a los 7 años, esta persona secuestra a otro nene, a un nene de 5 años, y es este chico de 14 ahora quien logra liberarlo y escapar juntos para devolverlo a este nene de 5 años a la familia y él volver con sus padres. Es Buenísima. Supera ficción. Increíble. Bueno, Sí. supera ficción. El gran hallazgo de este documental es que 10 años después de que este chico a los 14 años vuelva con su familia, desde la tele deciden hacer una ficción del caso. Y se arma una película en 2 partes, en 2 episodios, una película para televisión que estuvo nominada a los Emmy y que contó justamente la historia. Entonces, cuando se empezó a preproducir la historia de este caso, el que iba a ser el guionista, el escritor de la película, entrevistó a padre, madre y a Steven, a este chico secuestrado, y tiene horas y horas de material entrevistando para después armar la película y armar la recreación. Entonces todo ese material es el que se convierte en Es un el docu, documental, claro. Muy bueno. donde obviamente además toda la película posterior que se hizo, con algunos toques de ficción realmente, o sea, nada responde a la línea real del caso, o no responde del todo, es lo que termina apareciendo como las imágenes recreadas de este secuestro. El protagonista de la película es el protagonista de Parker Lewis. ¿Se acuerdan de esa serie para Sí, adolescentes? sí, Corin Nemec. Exactamente, Corin Nemec, que aparece en el documental y que da testimonio. Es increíble. No se puede Obviamente. creer. ¿Cómo sabe ese nombre? ¿Cómo sabe Es Corin increíble. Nemec? Pero esta historia no termina acá, porque además de que se hizo una película y además de que esta historia obviamente lo acompañó durante mucho tiempo, digo que es un documental sobre varias pesadillas, porque la segunda pesadilla es el asedio de los medios a esta familia y a este chico una vez que vuelve y que lo empiezan a volver loco con, pero ¿cómo te quedaste con esta persona? ¿Pero cómo no te diste cuenta? Pero los medios obligándolo a que cuente si efectivamente si el tipo abusó o no abusó de él. Y es un pibe con 14 años que creció hasta sus 19 años, obviamente muy presionado. muy presionado y muy turbado por todo lo que vivió. Esta familia podría decir que hasta acá tuvo una historia tremenda para contar y para vivir, pero ¿sabes que hay algo más? El hermano de Steven se convirtió en un asesino serial. No, si faltaba algo. ¿Es solo un episodio? ¿Esto es una Son película? 3 episodios. Todo es de Todo a es 3. Son Todo tres es 3. episodios. Porque Es una hora y era mi cuarto. plan para hoy a la noche. Era, Yo te digo, clavo no esta me, película. no me parece mal que sea más de uno, creo que podrían haber sido 2. Uno para contar la historia de Steven y otro para contar la historia de su hermano, que obviamente, ¿dónde arranca la historia de su hermano? Ahí, cuando secuestran A su hermano. Cuando secuestran a su hermano, esos padres que obviamente tuvieron que vivir 7 años con la ausencia de su hijo, el padre quizás no fue el mejor de todos con el que le quedó ahí en la casa, ¿entendés? O sea, toda esa tristeza que vivía quizás estuvo mal depositada en este otro hijo. ¿Es suficiente argumento No, para no, convertir en un pero asesino bueno. serial? No, pero... No justifica, pero puede explicar. ¿Qué familia, che? Puede ¿Qué explicar familia? un poco lo que sucedió. Se llama Audiencia Cautiva.
cautiva, lo encuentran por ahí, recontra vale la pena para conocer la historia de Bueno, la Steven historia del Late Night y de su They hermano. Call Me Magic. Exacto, para el también. que le interese el básquet y obviamente la vida de Magic Johnson. 1-0 gana el Villarreal y quedan todavía 20 minutos.